Cuando nosotros hacemos un mapa, ¿sí? Dado que tanto los mapas dado que los mapas de la biblioteca estándar usan parámetros de tipo, ¿sí? Son genéricos. Nosotros cuando definimos el mapa tenemos que darle dos parámetros de clase que son la clase de la clave y la clase del valor. Resulta que ambos tienen que ser clases, por lo tanto, si yo quiero hacer como en este caso, una tabla para hacer conteos o acumulación de enteros, indudablemente mi clase va a necesitar tener como parámetro, supongamos que hago este hashmap totales. Un mapa, no importa. No importa de qué tipo es. Tengo este mapa que voy a llamar totales. Este mapa va a tener como parámetros de clase, por un lado, la clase de la clave. La clase de la clave puede ser integer o podría ser string. ¿Sí? Da lo mismo. Da lo mismo en este caso porque como son números largos, capaz que no sea más fácil manejarlos como strings. Y los códigos de región nunca los vamos a usar para hacer cálculos. Y además, en las regiones, en la mesa, el código de región puede tener una letra. Entonces, suele ser más cómodo directamente manipularlo como un string. La gran dificultad acá es esta. El conteo, o la acumulación, va a ser imprescindible guardarla en un número entero. A simple vista uno diría, bueno, como no puedo poner acá int, en los generics no puedo poner un tipo primitivo, tengo que poner una clase. Defino el mapa como para el parámetro de clase del valor va a ser la clase de envoltorio integer. Pero acá hay un gran problema que a simple vista no se ve. Si yo hago esto, ¿cómo haría el conteo a medida que yo voy encontrando los distintos valores? En algún punto uno podría decir, bueno, totales, punto, put, código de región, coma, y acá la cantidad de votos. ¿Sí? Esto me asigna en esta tabla de hash para esta lista. Ah, no. Estoy confundido con el otro mapa acá. Yo voy a necesitar un mapa, para los totales un mapa de íntegra a íntegra, ¿sí? Porque el número de lista, el número de agrupaciones es un número entero. Entonces acá pondría, no sé, número de lista, votos. Pero esto asigna, esto no está acumulando. ¿Cómo haríamos para decir, bueno, quiero hacer el acumulador? Uno se vería tentado, pero indudablemente a decir, bueno, cuando yo quiera acumular, a medida que voy recorriendo y voy encontrando votos para la misma lista, en distintas mesas, por ejemplo, uno podría decir, bueno, hago totales, .get, número de lista. ¿Y qué me devuelve esto? ¿Qué me devuelve este get? Bueno, va a ir a la tabla de totales. Si existe cargado ya alguna entrada para este número de lista, me va a devolver un objeto íntegro. Entonces, uno indudablemente se va a ver tentado a decir, bueno, listo, quiero acumular, pongo más igual. Y acumulo los votos. Uno diría, bueno, a ver, con este get accedo al contador y a ese contador le acumulo los nuevos votos, ¿sí? Suponiendo que en otra mesa, obviamente, hubo más votos para esa misma lista. Y sería lo más lógico, pero indudablemente que es lo más lógico. El problema es que en este caso no funciona. ¿Por qué no funciona esto? Como nosotros acá estamos usando la clase de envoltorio, get nos devuelve una instancia de integer. Cuando hacemos una acumulación, se crea una nueva instancia de integer, ¿sí? Se crea una nueva instancia de la clase integer con el nuevo valor, el valor de la suma, el valor del resultado de hacer la acumulación. Pero ese nuevo valor no es reemplazado en la tabla porque no estamos haciendo un nuevo put. Entonces, esto que parece lo más lógico, decir, bueno, ¿qué es lo que haría si tuviera un vector de conteo, de acumulación? En vez de ir a incrementar ahí adentro de la tabla, ¿qué es lo que hace esto?
suma. Al sumar se crea una nueva instancia de integer y esa nueva instancia no es guardada en ningún lado. Entonces, no se hace la suma y get queda con el valor original. Entonces, esto, aunque pareciera que no tiene sentido, ¿sí? Aunque parece que no tiene sentido, no tengo ninguna cruz, ninguna señal de peligro acá, a ver. Aunque parezca que no tiene sentido, esto no funciona. ¿Qué tenemos que hacer acá? Claramente no nos sirven, ¿sí? Esto claramente no nos sirve. Tenemos dos alternativas para resolver esto. La primera sería, bueno, hago esto mismo y el resultado de la suma lo vuelvo a meter. Entonces, en vez de hacer eso, digo, bueno, a ver si puedo... Hago esto mismo. Entonces digo, bueno, a ver, en vez de querer guardarlo, lo guardo dentro de una variable integer y sumo lo que encontré la primera vez con los nuevos votos. Y el resultado de esa suma lo vuelvo, lo piso en la tabla. Entonces digo totales.put en el mismo número de lista, porque quiero incrementar para esa lista en particular el valor de la suma. Y ahí sí realmente se reemplaza con el nuevo valor después de sumar. Esto sí funciona y está bien. La otra forma, que también sería válida, sería directamente programar una clase que se llame contador. Que esta clase contador va a requerir solo dos cosas. Un atributo valor y un método sumar o acumular. Bueno, y lógicamente un método getValor. Y esto es lo único que nos haría falta para tener una clase. Bueno, le puse contador, en realidad está mal, ¿no? Debería llamarse acumulador. Si nosotros hacemos esta clase acumulador, que obviamente se dan cuenta que es obvio, ¿no? El código de esto, el constructor asigna valor en cero y el acumular simplemente hace la suma y nada más, no es una clase de 3 líneas. Si nosotros hacemos esto, nuestra tabla de totales quedaría así. No, tengo que escribir de vuelta. Vamos a tener un mapa entre string integer, por los números de lista, y acumulador. Es decir, este mapa va a tener en cada casillero, en cada entrada de la tabla, un acumulador. Entonces, cuando me toque sumar, lo único que voy a tener que hacer es totales.get número de lista punto acumular los votos. Cuando la tabla se cree, obviamente, acá habrá que ver, ¿no? Si este get da null, crear un nuevo objeto acumulador la primera vez, nada más. Pero y ya después, las próximas veces, va llamando al método acumular. No sería más complejo que esto.
incluso como los números de lista no cambian, uno podría hacer previamente que este mapa de totales ya arranque con un montón de acumuladores vacíos para los números de lista, que sabemos que son, creo que son 10 o 12 nomás, o 15, y que son siempre los mismos, entonces los podemos haber creado previamente antes de recorrer todos todo el archivo de votos. Sería válido y sería aceptable que sí estén hardcodeados esos, ¿sí? Porque no cambian durante una elección. Y no van a cambiar durante el recorrido del archivo tampoco, ¿no? Entonces no sería nada de malo que en el constructor o cuando el programa arranque, bueno, se llene un mapa con, este mapa con todos los números de lista y acumuladores vacíos. Y cuando vamos recorriendo el archivo de votos, bueno, simplemente llamamos al método acumular. Esta sería otra solución. Estas serían las dos soluciones, ¿sí? Las dos alternativas. Las dos están bien, no hay ninguna que sea mejor que la otra. Quizás esta parece más prolija, ¿sí? Pero tampoco es tan grave, ¿sí? Pero esto sí es algo que tienen que tener en cuenta porque no sería fácil que se den cuenta de este problema de que el más igual no va a andar con la clase íntegra, ¿sí? No sería fácil que se dieran cuenta de esto, ¿sí? Sí o sí vamos a tener que tener esta solución. A ver, dejo completita esta. Esto sería map entre integer y acá puse integer totales. Esta no funciona y estas dos, cualquiera de las dos van a andar bien, ¿sí? Eso es algo que va a ser muy importante que consideremos en el momento de hacer los cálculos. Ustedes van a tener que hacer una implementación de una tabla de hash con manejo de colisiones por direccionamiento abierto. Entonces van a tener que resolver, recuerden el dibujito de la otra clase y de lo que figura en la ficha. ¿Estoy compartiendo algo acá? El día, profe, está mostrando. Ah, el día, perfecto, está bien. No, pues no se me marca lo que estoy compartiendo. Ahí está. Entonces, ustedes tienen que dibujar, tienen que diseñar una clase para implementar una tabla de hash con resolución de colisiones con direccionamiento abierto. Recuerdan que para hacer el direccionamiento abierto lo que necesitábamos era, dada la tabla, ¿sí? Supongamos que tenemos la tabla, a ver, no voy a poder dibujar acá fácil. Ustedes tienen la tabla. Tenemos nuestra tablita ahí con unos cuantos casilleros. Cuando queremos insertar, decidimos, bueno, si toca acá, si toca acá, si toca acá. Si hay una colisión, ¿qué hacíamos? Supongamos que este está ocupado. Ah, ya sé, bueno, ya sé lo que pasó. Que no quiero que se me... No. Bueno, no, voy a tener que hacer distinto, perdón. Tengo la tabla. Nosotros tenemos que guardar en cada uno de los casilleros un objeto según
lo que indique la función de hash. Si la función de hash me dice, hay que insertar acá, pero ese lugar está ocupado, ¿qué es lo que hacemos con el direccionamiento abierto? Movemos a algún otro casillero y en vez de insertar ahí, insertamos en el que sigue, si está ocupado en el que sigue, y así para adelante. Si el último está ocupado, damos la vuelta y seguimos por el primero. Si nosotros logramos hacer bien esto, nunca deberíamos dar la vuelta, siempre deberíamos encontrar un casillero libre. ¿Por qué? Porque si está todo lleno, seguramente antes de llenarse, o sea, si está todo lleno va a dar la vuelta, no va a encontrar lugar. Si nosotros hacemos la redispersión, el rehash, a tiempo, nunca va a estar completamente lleno. Entonces, no hay riesgo de que al dar la vuelta caigamos a un lugar ocupado. Si nosotros en vez de hacer esto, hacemos direccionamiento abierto mediante exploración cuadrática, cuando nosotros, la función de hash me dice que caiga acá, y digo, bueno, acá no, está ocupado. ¿Qué hago? Miro el que sigue. Si está ocupado, no miro inmediatamente en el que sigue, salto dos casilleros. Sí, bueno, la fórmula, lo que dice el enunciado es, desde acá, más 1, más 2, más 4, y cuando el más 4, si se acabó el vector, da la vuelta y sigue por ahí. Entonces dirá, esto más 1, 2, 3, 4. O sea que si justo se llega a llenar, ¿dónde va a intentar? Si este casillero está ocupado, ¿dónde va a intentar? La posición original más 1. Está ocupado más 2. Está ocupado más 4. Está ocupado más 8 va a querer hacer. Entonces será 5, 6, 7, 8. En este caso me cae en un lugar que yo ya había verificado. Entonces acá entraría un ciclo infinito. ¿Cómo evitamos este ciclo infinito? Si estamos haciendo exploración cuadrática, vamos a hacer que nuestro vector tenga tamaño primo. Si tiene un tamaño que es número primo, así es más difícil que caiga en algún lugar que, que quizá esté ocupado en el mismo recorrido. En realidad, eh, acá como el vector es muy chiquitito, es fácil que caiga en un lugar que ya está ocupado, pero en realidad, en un vector más grande ya habríamos hecho redispersiones antes y está demostrado que si el tamaño del vector es un número primo, no va a caer en un mismo recorrido en el mismo casillero. O sea, cuando haga más 1, más 2, más 4, el más 8 va a ser 5, 6, 7, 8. Acá sí caería en uno que ya revisé en el recorrido y empezaría a ser un signo infinito. ¿Por qué se da esto y por qué no nos podría fallar acá cuando el vector es muy chico? Porque en realidad, si está ocupado este casillero, este y este, y está ocupado más de la mitad del vector, ya a tiempo atrás ya tendríamos que haber redispersado. Entonces, no debería volver a ocurrir esto. El caso es que, independientemente de si hacemos exploración lineal o exploración cuadrática, nosotros necesitamos ver la forma de cómo definir este casillero para que pueda almacenar la clave, el dato y el estado. Porque entonces, en este casillero, o sea, esto es una tabla de hash. ¿Qué tengo que guardar acá? Indudablemente. La clave para después hacer búsquedas. El valor, que es otro dato, ¿sí? Y tenemos que guardar de alguna manera también el estado. Si es cero, o sea, perdón, si está abierto, cerrado o tumba. Acá tendríamos varias formas de lograr esto. ¿Ustedes cómo guardarían? ¿Qué se les ocurriría? ¿Qué alternativa se les ocurriría para poder almacenar esto si tenemos que hacer el direccionamiento abierto? O sea, ¿cómo declararíamos el vector? Y acá también hay varias alternativas y dígame qué se les puede ocurrir.
¿Qué opciones tendríamos para poder hacer acá? Porque claramente esta tabla, lo voy a llamar tabla, así ya nos ponemos de acuerdo. Tabla. Por lo tanto, acá tenemos que declarar de qué clase podríamos declarar esta tabla. ¿O qué podríamos hacer? Porque podríamos hacer más de un vector. ¿Sí? Indudablemente vamos a necesitar plantear que o este vector, o dos vectores, o algo, o tres vectores, pero de alguna manera tenemos que poder almacenar las tres cosas. La clave, el valor y el estado. Si el estado, si está si está como tumba, o como abierto o cerrado. El estado sí es normal, el estado podría declararse de cualquier manera, pero el estado suele, a ver, directamente un int. 0 para abierto, 1 para cerrado y 2 para tumba. O con los valores que ustedes quieran. También Java tiene algo que son los enums. Uno podría declarar esto como así, public enum estado abierto, cerrado, tumba. Entonces después en el código, en vez de andar con los numeritos mágicos 0, 1, 2 y memorizando qué es lo que significan, ponen directamente estado.abierto y ese es un valor numérico con el que representan el estado. El tema es dónde guardamos el estado, dónde guardamos la clave, dónde guardamos el valor. ¿Se les ocurre alguna alternativa? Podría haber varias que funcionen y que sean bastante válidas. Es más, incluso la primera clase de tabla de hash, ya estuvieron tirando algunas ideas de qué es lo que podría ser. ¿Ustedes qué se les puede ocurrir? O tiren sin miedo, a ver qué pueden, cómo lo pensarían si tuvieran que programarlo. Que lo tienen que programar. ¿Qué se les ocurriría o qué podrían plantear con esto? Una opción sería como está planteado acá en esta clase entrada. ¿Sí? Que uno diga, bueno, a ver, en la tabla tengo entradas, ¿sí? Entradas para no confundir con valores, ¿sí? Pero son los valores que están en la tabla, ¿sí? Cada una de las entradas contiene una clave, un valor y un estado. Clave y valor van a ser de los tipos K y B, es decir, de los tipos que parametrizan nuestro mapa. Entonces uno podría plantear una cosa así, simplemente, ¿sí? Una clase entrada que tenga sus tres valores. Esa sería una. Pero tiene, y sería válida, ¿sí? Y no estaría mal. Si hacemos esto, nuestro vector sería así. Un arreglo de entradas. Y cuando lo creamos será igual a new entrada, y el tamaño era initial size, o no sé cómo le llamaban. Initial size creo que era, ¿no?
Y cuando hacemos rehash, bueno, se dará un nuevo objeto, un nuevo valor de entradas. Pero aquí hay un defecto. Hay una suerte de un defecto, porque ¿cómo instancio esto? Voy a tener que andar creando, llenando la tabla con un montón de entradas vacías, todas con clave null, valor null y estado abierto. Y cuando alguien venga realmente a querer guardar, ¿qué diremos? Bueno, a la entrada o bien reemplazamos, creamos un objeto de entrada nueva, o a la entrada le asignamos el K, le asignamos el B, o sea, le asignamos la clave, el valor, y le cambiamos el valor de estado por cerrado, indicando que está ocupado. Y el borrar, bueno, lo mismo, marcará el estado 2 con tumba. Pero no queda del todo lindo esta idea de que voy a tener que crear la tabla con un montón de objetos de entrada, los cuales ya van a tener clave y valor. Una alternativa bueno, esperen. Porque para que esto tenga sentido hay que pensar así, pensar en esto. Para que esto tenga sentido, ¿cómo sería la inicialización de esto? Deberíamos decir, en el momento de inicializar tendríamos que decir for int igual a 0 y menor que tabla.length y más tabla subí igual a new entrada y llenarla con null para la clave, null para el valor y 0, supongamos que le ponemos al abierto. ¿Sí? Es probable, acá me confundí, ¿no? Esto sería entrada KB. No. No van los parámetros. Cuando programemos la clase irían los parámetros. La cosa es que, si hacemos esto, bueno, muy lindo, podría ser, ¿sí? Podría ser sin problema, pero no queda lindo de acá tener que crear todos estos objetos con claves y valores vacías. Uno podría plantear, recordando que ya tenemos disponible, hay una clase, una interfaz en realidad, pero existe ya la clase map.entry. Que esta map.entry es de la biblioteca estándar. Entonces, si nosotros sabemos que map.entry, lo voy a poner acá, sino como un estereotipo, ¿no? Pero sabemos que ya está creado este map.entry y que map.entry tiene atributos tiene K, no, tiene un parámetro que es la K y un parámetro de clase que es la B. Tiene un atributo que es key de tipo K y un atributo value de tipo B. Entonces, si nosotros ya sabemos todo esto, y bueno, utilicémoslo. Podemos tranquilamente utilizar esta misma clase. Pero nos faltaría decir, che, de algún lado tengo que guardar en el estado. Entonces podríamos crear nuestra
propia clase entrada que tenga un atributo que se llame, no sé, datos, o dato, ¿sí? No sé el nombre, cualquier nombre, que sea de tipo map.entry con los mismos parámetros de clase KB. Y otro que sea el estado de tipo int. De esta manera, nuestra tabla, ¿cómo va a quedar creada? Como una tabla de entradas. Cada entrada tiene efectivamente un estado, indicando si está abierto o cerrado, lo que sea, y el dato concreto que va a guardar, que es el map.entry, que es el par ordenado clave de valor. El código, bueno, quedaría bastante parecido. Bueno, el código quedaría casi igual. A ver si puedo pegar acá, sí. El código quedaría casi igual porque acá recibiríamos un parámetro menos y nada más. Pero ¿qué ocurre? Cuando haya que guardar un dato, lo único que hay que hacer es venir a la tabla y reemplazar la entrada por un nuevo valor. Entonces, ¿qué habría que hacer en el put? Decir, bueno, tabla subí punto dato igual a new map.entry, ¿sí? De la clave y el valor. Y tabla subí punto estado igual a 1. Para borrar, ¿qué haríamos? Cambiamos el estado por tumba y este dato lo blanqueamos, lo borramos, le asignamos un null y listo. Pero manejarlo de esta manera nos puede ser más cómodo por dos motivos. Es más prolijo porque la tabla de hash conceptualmente almacena entradas, estas entries. Este dato del estado corresponde únicamente, o es necesario únicamente, porque estamos haciendo direccionamiento abierto. Si estuviéramos haciendo algún otro tipo de direccionamiento, no existiría para nada eso. Pero sí deberíamos seguir manteniendo el concepto de que guardamos map.entries. Sobre todo porque la interfaz map nos exige una vista, nos exige 3 vistas. Recuerdan, eso lo enseñó Valerio. La interfaz map recibe 3 vistas. ¿Esas 3 vistas cuáles son? La vista de valores, la vista de claves y la vista de entries, el entry set. Y el entry set que tiene que devolver objetos o instancias de map.entry. Entonces, si ya los tenemos guardados así, el iterador directamente lo que haría sería recorrer en todo momento que encontremos estado 1, tenemos en dato el entry que tenemos que devolver. Podría quedar más cómodo, no solo que sería un poquito más prolijo, sino que quedaría más cómodo a la hora de programar puede quedar un poquito más lindo el código a la hora de programar las vistas, ¿sí? Esta sería válida también. Algunas otras que no dejarían de ser válidas, aunque no son las más lindas, pero también estarían bien, ¿eh? Uno podría decir algo así. Aunque esta es un poquito más difícil de hacer, pero no importa. Map.entry tabla igual a new map.entry initial size y tener un vector paralelo. Esta no tendría nada de malo, pero nada de malo. ¿Sí? Entonces después, a la hora de insertar, simplemente se verifica este vector de estados y en el mismo casillero
del otro vector, el de la tabla, y tendríamos todos los datos. Eso también estaría bien. El problema es que hacer new de genéricos es medio complicado. No es tan fácil como hacer un new así como estoy haciendo, ¿no? O sea, un new de una clase genérica no es algo tan simple como estoy mostrando ahí. Pero también dos vectores paralelos para eso quedaría bien. También sería factible, ya no quedaría para nada lindo, pero sí sería factible hacer tres vectores paralelos. Uno con la clave, uno con los valores, uno con los estados. Y otra solución que podría llegar a funcionar también, aunque es un poquito más delicada, no, estaba diciendo algo que no es. No. No. No, podrían jugar con null, hacer que la tabla esté toda nula. No, pero no, con nulos va a ser un lío bárbaro. Van a tener que manejar alguna de estos mecanismos, sí. Algunos lo que hacen, recuerdo algún práctico que usaba nulos, entonces el abierto lo representaba con un null, o sea, dejaba directamente un null metido ahí en la tabla, el cerrado era que estaba ocupado y para el tumba, no sé, metía una bandera que era un borrado lógico, algo así. Claro, un borrado lógico hacían. Entonces, si el casillero estaba null, estaba abierto. Si estaba distinto de null, era ocupado. Y si estaba distinto de null con eso, había una bandera, ¿sí? El estado lo manejaban con un boolean, ¿sí? Una cosa así era, ¿sí? Que está bien y es válido, aunque es medio rebuscadito. Eh, sí, era medio rebuscado, sí, pero en serio, había algunos que lo que hacían era acá el estado declararlo en vez de como un int, como un boolean. Entonces, los tres valores los tenían con, si la entrada era null, era abierto, si era distinto de null, era cerrado o tumba según el estado según esta bandera que era un borrado lógico. También era válido, una forma de inventar los tres valores de esa manera, estaba bien. Estaba bien eso. O sea, era un poco más rebuscado, pero también lo hacían andar y también podía funcionar. La idea es que ustedes vayan pensando también, bueno, cómo podrían ir armando la tabla, y sí, van a tener que programar algo de esto.